cuando lo consigues, pues te sientes satisfecho. Lo del Premio Nacional fue realmente un impacto. Recuerdo que acababa de llegar de Zagreb, en Croacia, hacía con Tomás Pandur una producción maravillosa que era Guerra y Paz, y estaba en el Liceo de Barcelona remontando una ópera que se estrenó aquí, que era Yo Dalí. Estábamos terminando luces y de repente me llaman y me cuentan esta historia, que para mí fue absolutamente increíble. Increíble, lógicamente, a título personal fue una satisfacción brutal, pero el subtexto era que por primera vez se reconocía una profesión, la profesión del iluminador, como algo importante en el proceso creativo de la escena. Entonces, bueno, pues me quedé sin palabras, atónito y muy satisfecho de que eso hubiera sucedido. Yo me encontré con el teatro un poco de forma casual. Yo estaba estudiando magisterio y quería ser profesor. Lo que pasa es que se cruzó en mí pues unos profesores en el instituto, unos profesores en la escuela, unos compañeros que me hicieron ir descubriendo el teatro. De repente esto pasó de ser una afición a una profesión. El proceso es muy largo y no lo voy a contar ahora porque fue a lo largo de muchos años. El último año de carrera, digamos, yo tenía que complementar mis ingresos un poquito para seguir, se acababa una beca que tenía, etcétera, etcétera, y dije, bueno, pues voy a empezar a hacer trabajitos. Y esos trabajos, casi siempre en torno al mundo de la luz, se fueron sucediendo. Empecé a viajar con compañías, empecé a hacer trabajos, primero como coordinador técnico, como director técnico, como propio técnico de luces y a posteriori pues haciendo mis propios diseños. Entonces fue una cosa sin pensar, o sea, vino rodada, ¿no? Yo no me levanté un día y dije quiero estudiar iluminación, primero porque no era posible y segundo porque no lo tenía contemplado nunca. Eso sí, el mundo del teatro, el mundo del espectáculo me atrajo absolutamente y tuve por fortuna unos profesores en el instituto que me inculcaron el veneno, me inculcaron a Valle Inclán, me inculcaron muchos elementos, a Calderón, a Lope, porque bueno, tienes que estudiar literatura y si tienes la fortuna de tener un profesor que te seduce, pues eso es maravilloso y sucedió en mi caso. Pero quedó ahí como en el subsuelo y luego de repente pues la casualidad hizo que me fuera metiendo sin pretenderlo, sin saberlo, de una forma muy como por casualidad. Y creo que bueno, pues de repente se convirtió algo que era totalmente accesorio en mi modo de vida. Tuve la suerte de estar trabajando, de participar en una de las primeras salas que hubo en Madrid alternativas, que era la Sala Cadarso, en la calle Cadarso. Eso pasó posteriormente a ser el Olimpia, y en el Olimpia yo llevaba la coordinación técnica, tenía unos maestros y compañeros maravillosos, y ahí empecé bueno, no solo a formar parte del equipo técnico, sino a desarrollar trabajos. Pero ya digo que era una cosa como rodada. Yo creo que mis primeros montajes importantes sucedieron después, pues con el alcalde de Zalamea tuve la gran suerte de colaborar con José Luis Alonso Máñez, tuve unos padrinos maravillosos que confiaron en mí y que fueron contando algo bueno de mi trabajo y de repente pues José Luis dijo, pues vamos a darle una oportunidad a este chico, ¿no? Yo afirmo que si hubiera un maestro solo que enseñara prevenido, no el cómo, el por qué se riña, todos le dieran sus hijos. Recuerdo una Medea que hicimos de Cherubini, la ópera en Mérida, con la Caballé y con Carreras, y yo era un niño, o sea, era muy joven. Y ahora lo pienso y me da vértigo, porque digo, qué valor, qué atrevimiento y qué... Entonces, bueno, siempre uno recuerda más sus principios, ¿no? Pues el principio de la abadía, el retablo de la avaricia, la lujuria, la muerte. He tenido ocasiones maravillosas y la gran suerte de que gente ha confiado en mí, me ha propuesto cosas y yo he podido desarrollarlas. Y bueno, parece que no iba por mal camino. Niña,
¿Se puede platicar al patrón? ¿Tienen ustedes algún negocio? Una cuenta traspapelada. Usted no es de estos reinos. Yo soy un poco de todas partes. He sabido escuchar, he sabido mirar, creo, y sobre todo me gusta aprender. Y ellos eran maestros absolutos. La parte de la técnica ya me encargaba yo de manejarla lo mejor posible, pero la otra parte, la teatral, la dramatúrgica, pues lo he ido aprendiendo poco a poco. José Luis. Sí. Dame un poco más de luz, aquí no se ve nada. Sí. Por favor, un poco más de luz para el ensayo. Buenos días. Buenos días, señorita, buenos días. Vamos allá. Bien, ¿falta alguien? Sí, falta la primera actriz. Como siempre. Y ya llevamos 10 minutos de retraso. La mayoría de los que nos dedicamos a esto somos autodidactas. Yo abogo porque esto se pueda estudiar en España. Yo creo que hay una industria del espectáculo bastante razonable para que la gente que quiera aprender esto no se tenga que ir por ahí. Los centros que hay, digamos que enseñan a técnicos, pero no enseñan a iluminadores. Yo abogo porque esto se estudie en la RESAT, en la SESAT, ¿no? En las escuelas de arte dramático. A lo mejor no en todas las ciudades porque no van a tener alumnos, pero sí en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, yo qué sé, en las ciudades más importantes yo creo que sí que hay demanda. De hecho, hay ayudantes que trabajan conmigo que han hecho escenografía no porque les gustara más la escenografía, sino porque no había iluminación. Creo que esto ya es hora de que se formalice de alguna manera y que se abran esos itinerarios de la misma manera que hay escenografía de vestuario. Pues que se abra un itinerario, interpretación o gestual o danza, que se abra un itinerario que sea iluminación y que la gente que quiera estudiar lo pueda estudiar. Como cualquier buen escenógrafo, como cualquier buen vestuarista, tiene que tener una cultura importante, artística sobre todo, cultura general por supuesto, pero bueno, se supone que esa la vas adquiriendo con el tiempo. Pero claro, la parte técnica es importante para dominar la herramienta, pero la parte estética la tienes que controlar, tienes que conocer historia del arte, tienes que conocer nuestra pintura, tienes que tener referentes de fotografía, creo que es imprescindible, pero como un actor, como un director, como un bailarín, no solo te tienes que dedicar a tu fragmento, sino que tienes que tener una visión global y saber de lo que vas a hablar, porque cuando te llaman para una propuesta no puedes decir, esto solo focos, no, tienes que primero tratar de asumir esa propuesta, hacerla tuya y para eso necesitas saber de dónde parte, de qué criterios estéticos son los que han cogido como inicio de esa propuesta. Yo creo que es importantísimo. Ha tiempo que conozco una vieja barbuda que se dice Celestina. Hechicera, astuta, sagaz en cuantas maldades hay. Entiendo que pasan de 5.000 virgos los que se han hecho y deshecho. Realmente, cuando te enfrentas, ya sea la Celestina, ya sea el alcalde de Zalamea, ya sea un nuevo proyecto, ya sea de danza, de teatro, de ópera, lo primero que tratas de asimilar es la historia. O sea, conviene que la leas, que la estudies, que sepas de qué va, que sepas qué querían contar con esa historia. En el caso de la Celestina es una riqueza absoluta, ¿no? Para el tiempo donde la escribieron. Entonces, cuanto más sepas de la historia, mejor. El segundo paso es qué quiere hacer el director con la historia. Tú, en realidad, eres un intermediario. No puedes aportar tu visión, pero tu visión tiene que ser la del director, no puede ser la tuya propia. Tú tienes que hacer algo con la visión del director y aportar las cosas que tú creas, pero él es el protagonista de la historia. Entonces, importantísimo que él te cuente lo que quiere hacer, dónde la quiere situar, qué referencias plásticas tiene, etcétera, etcétera. Lógicamente te tienes que reunir con el equipo artístico, con el escenógrafo, con el músico, con el figurinista y dar tu punto de vista también, ¿no? De repente puede haber contradicciones que con la luz no funcionen, de colores, de texturas, y tienes que estar ahí. Yo creo que es importantísimo que formes parte de todas las conversaciones del equipo, ¿no?
Después tienes que transcribir esa idea que es la parte más penosa y más gravosa para mí, es que toda esta idea que te han contado, que tú has asimilado, la tienes que transcribir a términos técnicos. Tienes que dibujar unos planos que los interpreten bien, que los monten, que sepan los técnicos para qué es cada foquito que has puesto, y eso es un proceso que cuesta. Después que viene participar de los ensayos, ver ensayos, ver por dónde camina la propuesta, porque a veces pues, tú tienes una idea de inicio y los ensayos te llevan por otro camino. Esto nos ha pasado un poco con la Celestina, que hemos ido, bueno, José Luis ha ido sometiendo a juicio los diferentes espacios, con lo cual hasta llegar a esto ha costado un poquito, pero bueno, siempre camino de que el entorno sea el más adecuado para contar esa historia. Y luego ya una vez que tienes todo montado, todo hecho, todo, pues es probar, ensayar, repetir, corregir, probar, ensayar, repetir, corregir, y es un proceso laboriosísimo, en donde yo prefiero estar casi solo, ¿no? Porque hasta que llegues al resultado final es lento y es un proceso que hay gente del equipo o directores que les gusta participar y otros que prefieren ya ver las cosas acabadas. Entonces, en mi caso, yo prefiero no cansarles demasiado, les enseño, les muestro, si les gusta bien, si no les gusta y a mí me parece que les puede gustar, trato de convencerles, y si no, pues hago otra propuesta, porque siempre, bueno, lo que prevalece, ya digo, tiene que ser que el director esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo. ¿Qué puede significar que un hombre vestido con su uniforme venga caminando a través de la luz de la luna, como salido de un mal sueño, dejándome imaginar los horrores que nos esperan más allá de la sepultura? Dime, ¿por qué deseas mi padre? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa, padre? ¿Qué está pasando? Hay puntos de inflexión en mi carrera que me han hecho tilín en la cabeza y que también porque ellos perseguían una estética diferente, más radical, más contundente, y esa estética estaba muy vinculada a la luz. Eso ha sido el caso de Thomas Pandur, que yo puedo decir que bueno, es un mal momento y que para mí fue radical, ¿no? El primer espectáculo que hice fue La Divina Comedia Infierno, y a partir de ahí yo creo que es uno de los espectáculos donde más he sufrido por la dificultad técnica y donde más he llorado, porque era tan complicado que el día del estreno me caí porque emocionalmente era muy potente. Visualmente, bueno, te podían gustar más o menos sus propuestas, pero la parte visual, de la cual la luz era imprescindible y formaba parte, era muy contundente. ¿Qué es la Divina Comedia? ¿Es la Edad Media hecha arte a pesar de su autor y de sus contemporáneos? ¿Es una visión, una alegoría? ¿El teatro sagrado del sexo y de los sueños? Mucho más sencillo. A partir de ahí surgió Barroco, surgió Medea, surgió Hamlet, surgió La Caída de los Dioses. He trabajado con él dentro y fuera de España, siempre que él lo ha requerido, porque para mí sus propuestas eran de otro mundo. Perseguía una imagen, perseguía una forma, perseguía un modo de trabajar y perseguía un concepto de la luz que era diferente. Todos sus espectáculos casi eran en blanco y negro. Imaginar lo que supone para un iluminador conseguir el blanco y negro, que es muy complicado. Entonces, pero una línea contundente y que a mí, pues, bueno, digamos, era muy laborioso, tenías que estar entregado en cuerpo y alma, pero cuando acababas no podías dejar de emocionarte, ¿no? Está bien. Me apasionaba porque su teatro estaba lleno de imágenes estupendas, maravillosas. Era un teatro visual que llegaba a los sentimientos de una forma diferente, a lo mejor no con el texto,
pero sí con la imagen, sí con la música. Y eso lo he hecho un poco en falta y le voy a echar mucho en falta. Porque no, ahora estamos tendiendo a hacer un teatro más de... También imagino que por la precariedad económica, hacer un teatro de texto que se desarrolla en cualquier lado. Y yo necesito un entorno adecuado para recibir una historia. Y a veces si no lo tengo es una cosa personal mía. Si yo voy a una sala y hay 3 patas negras con arrugadas y una luz mal puesta, yo me distancio. Yo necesito tener un poco de limpieza. Llamada por cortesía. Y así lo estábamos apreciando. ¡Qué bien llama este caminante! ¡Qué buena entonación la suya! Parece el toque de un caballero, de algún vástago de buena familia. Pasa, hijo, y no temas nada. Con lo pronto. ¿Cómo? Digo que estamos aquí muy al reparo. Es cierto que si salimos por ahí nos pueden encontrar descalabrados en cualquier barranco. En el caso de la Celestina, José Luis tenía muy claras algunas escenas y bueno, empezando porque la reproducción de inicio, la canción esta que cantan, que es como una cosa sefardí ahí, están reproduciendo el cuadro Las Meninas. Entonces me dijo, quiero que hagas Las Meninas. Bueno, vale. No van con esos miniñaques, no van con su ropa, que es un poco, bueno, tiene aroma clásico, pero es como ropa actual. Entonces, bueno, pues vale, pues vamos a copiar Las Meninas. La paliza que le dan, la muerte de Celestina, me dijo, mírate a garrotazos de Goya. El monólogo del cordón de Calisto, me dijo, mírate por favor el martirio de San Sebastián. Yo qué sé, entonces estaba, bueno, casi todos tienen referencias pictóricas y siempre te tienes que documentar con los mismos puntos de partida estéticos que tengan los directores para tratar de seguir el mismo camino. Luego, en ese estudio se te puede ocurrir un camino más diferente o que te parezca más sugerente y tú le puedes cambiar la propuesta, ¿no? Pero bueno, yo procuro adaptarme a lo que ellos hacen y si veo que tiene sentido lo continúo, si veo que nos podemos perder en algún momento, pues trato de aportar cosas, lógicamente. Pues de noche en la cama no hay tal calentador de cama. Esto quita la tristeza del corazón y el hedor del aliento. Esto da fuerza al mozo y al viejo fuerza y hace sufrir los afanes de las alabanzas. No es lo mismo iluminar danza, que son cuerpos en movimiento, que iluminar ópera, que normalmente por su dificultad al cantar, las actitudes corporales son más estáticas, ¿no? Entonces, lógicamente, los cuerpos que se mueven tienes que tener un dispositivo para que la luz les cubra siempre, por eso hay mucha luz lateral, pero todos estos códigos a veces, cuando los rompes, también funcionan y encuentras y tienes hallazgos diferentes, o sea que para mí el espectáculo es el espectáculo, da lo mismo que sea un musical, que sea ópera, que sea teatro clásico. Hay excepciones. Acabo de hacer 2 óperas barrocas en la Zarzuela con Gustavo Tambaccio y ha sido un ejercicio de estilo porque eran 2 óperas de Durón. Para mí ha sido un trabajo maravilloso. Porque era El imposible mayor en amor lo vence amor, que se ha hecho al modo clásico, al modo del barroco, y que no pudimos hacerlo con velas, pero era la intención, totalmente con velas, pero era la intención, y todo eran rompimientos de estos de teloncitos de maqueta, ¿no? El jardín, el palacio, pero todo con telones planos, y ahí lo que traté de hacer era recrear la luz del barroco con velas, incluso había escenas iluminadas solo con velas. El Teatro de la Zarzuela es muy grande, no me podía permitir, porque los índices de luminosidad de las velas, aparte por los temas de seguridad, hacerlo única y exclusivamente con eso, pero la idea de Gustavo Tambaccio fue esa. En contraposición montamos otra obra barroca, que era La Guerra de los Gigantes, las 2 de Durón, y era en los años 40, Revolución Industrial, con una especie de banco, de hall de un banco, como puede ser el Banco de España, con una vidriera maravillosa en donde en plena revolución industrial pues atacan los gigantes, rompen, se hunden, o sea, 2 visiones totalmente diferentes. Entonces, bueno, pues ahí sí que me he ido un poco a la esencia y el tratamiento, bueno, a la esencia, me he documentado, he tratado de recrear, pues sobre todo en la primera, pues cómo sería una luz barroca. Divinas Palabras fue otro momento de estos de inflexión, porque para mí suponía
volver a la sala, a lo que fue la Sala Olimpia, ahora es el Teatro Valle Inclán. Yo en el Olimpia me tiré bastantes años y volvía de la mano de Gerardo Vera, con el que ya había hecho, hicimos geografía, hicimos varios espectáculos juntos, y con un texto maravilloso y con una propuesta impresionante. Para mí fue importantísimo. El espacio era como tierra, aparentemente no era nada, era como industrial, con paredes, con galerías, pero no significaba, no lo veía así y significaba nada especial. Era un espacio que se desarrollaba con la luz, salvo un árbol que salía de la tierra y que era impresionante. Lo demás tenías que hacerlo con la luz y bueno, y una vez más Gerardo confió en mí y la verdad es que tengo buenísimos recuerdos de Divinas Palabras. Fuimos a Nueva York con ello y también para mí fue eso, lo que digo, fue importante volver a reabrir el Teatro Olimpia con remodelado, un sitio que para mí tenía un significado especial. Divinas Palabras también fue un proceso laborioso, pero creo que el resultado fue fenomenal. Y he de decir que para mí Valle Inclán es de los autores que más especifican cómo tiene que ser la ambientación con la luz. Está lleno de referencias, de acotaciones. Tú lo lees y enseguida tienes... si pudiera comparar a alguien que escribiera así ahora, podría ser Nieva. Nieva también le gustan mucho esas referencias, pero para mí también Nieva escribe de esa manera, ¿no? Y leer a Valle Inclán y hacer a Valle Inclán, enseguida tienes información visual. Eso me pareció maravilloso, aparte de la visión que ya tenía Gerardo, que era muy determinada y muy concreta. Linda tocata, parece habanera. El compadre Miau vino con ella del fin del mundo. Miau, miau. Será de reír la primera vez que nos encontremos. Séptimo miau. No te conozco y llevo 3 noches que sueño contigo y con tu perro. Lógicamente es un trabajo donde pones tanto de ti que la involucración no puede ser solo profesional, te tienes que involucrar personalmente también. Cada director es un mundo, en esto del teatro sobre todo, los directores no se dedican a esto es que es su vida, ¿no? En general, con lo cual tú te tienes que poner a su mismo nivel y tratar de comprenderles, tratar de aceptarles, tratar de entender sus manías y, como he dicho antes, tratar de mirar a través de sus ojos, ¿no? Que en definitiva te llaman para que tú transmitas sus intenciones, sus sensaciones, sus sentimientos con un espectáculo a través de la luz. Entonces, bueno, ahí está un poco el manejarse en esto, con lo cual, pues lo que digo, te tienes que involucrar personalmente, no basta con que vayas allí a cubrir el expediente. Su gran problema es que en el fondo no está seguro de que nuestro hijo sea de verdad hijo suyo. Deberías morirte para darme la oportunidad de no ir a Puentierra. Recuerdo muchos momentos gloriosos, no, temerarios, porque claro, trabajar con ellos, con Nuria, la primera vez, no recuerdo qué hice, Virginia Woolf, he trabajado con ella bastantes veces, con Adolfo Marsillá, era temerario, no porque me dieran miedo, me daba pavor enfrentarme a gente de esa talla, ¿no? Y decir, oye, yo les voy a poner los focos, les voy a molestar, les voy a... Entonces recuerdo como decir, bueno, como otro punto de esos, de decir, hay que superar esto también, ¿no? Ellos están aquí para hacer un trabajo y yo tengo que ayudarles a que lo hagan. Y claro, pero con esta gente tan grande, tan inmensa en su trabajo, pues te da como cierto respeto, ¿no? Yo les admiro profundamente a los actores, creo que el teatro, los espectáculos son suyos. Nosotros hacemos un trabajo, pero bueno, con la Celestina, pues yo he estado hasta el día del estreno, vengo 2 días más, pero luego paso ocasionalmente, pero ellos son los que cada día hacen esa historia que llega al público y cada día de una forma diferente, y se tienen que dejar sus emociones, su piel, su esfuerzo. Entonces yo les admiro, pero quizás por la incapacidad que yo tengo para
poder hacer ese trabajo, ¿no? Es lo más importante del proceso y en esa medida yo procuro arroparles, no molestarles demasiado. No me gusta que sufran por mi trabajo, no me gusta que posen para que yo haga la luz. Procuro ir haciéndolo o con mis ayudantes o cuando ya lo tengo hecho, si acaso le digo, oye, ¿te importa ponerte aquí en este momento porque es especial, porque te da una luz para este monólogo y tal? Y he de decir que cuanto más grandes son, mejor entienden tu trabajo. ¿A dónde? A África. Una vez, en un barco de pesca. Que es verdad, Eddie. Oye, yo no he dicho ni mu. Y yo ni siquiera he estado ahí enfrente, en Staten Island. Los medios son importantes, es como si consideras, pues para hacer teatro necesitas actores, para hacer luces se necesitan focos, para grabar bien se necesitan cámaras buenas, para iluminar bien se necesitan aparatos buenos. No quiere decir que cuando tienes buen material o buen equipo las luces vayan a ser espléndidas, eso no es, pero digamos que tienes una herramienta para hacerlas. No es lo mismo hacer una obra con 2 actores que hacerla con 20. Quiero decir, nuestra herramienta son los focos y tenemos que tenerlos. ¿El hecho de tenerlos significa que tu trabajo va a ser espléndido? Bueno, a veces yo recuerdo propuestas maravillosas hechas por Peter Brook, donde sí que hay un iluminador y de repente el iluminador lo único que ha puesto es una farola, pero tiene que haber un iluminador, tiene que haber alguien que haga una propuesta y que esa propuesta sea cerrada, contundente, esencial. Toda la innovación, el caso de los LED, viene por ahorrar recursos energéticos, o sea, y yo creo que tenemos que pasar por ahí. Para el mundo del espectáculo no está siendo muy beneficioso porque es una técnica no desarrollada todavía. Los focos LED están ahí buscando que regulen bien, las temperaturas de color no son los mismos, poco a poco se está abogando por el LED, pero no estamos cargando el tungsteno y la incandescencia. Eso a mí me da mucha penita, porque hay luces que tienes que hacer con incandescencia, hay escenas y esto está desarrollándose de una forma lógica hacia el ahorro energético. Estamos en ello, están en ello. La incorporación de la robótica en el teatro yo la asumo, porque no es lo mismo montar 300 focos que 80 que se puedan mover y que te den recursos de color, de posición. Pues bueno, en el teatro va poquito a poco, porque también estos focos pues hacen ruido, tienes que ser cauteloso, tienes que buscar algo que no moleste a los actores, pero yo lo voy incorporando en la medida que puedo. Con el tema de las nuevas tecnologías, de la incorporación del vídeo, de todo esto, yo convivo desde hace años. He trabajado muchísimo con Gerardo Vera, y Gerardo Vera es un hombre que es de teatro, pero viene del cine, o es del cine y viene del teatro, y él ha incorporado esta herramienta desde hace tiempo. De hecho, Álvaro Luna, que es uno de los videoescenistas que hay y que más trabajan, coincidió con él desde el principio. Entonces yo convivo bien con toda la nueva herramienta, me gusta experimentar con ella y utilizarla en su justa medida, ¿no? Para que no invada el terreno. En definitiva, tú estás para iluminar una obra y no puede ser la luz el protagonista por muchos aparatos que pongas, ni tiene que ser, ayudar discretamente, creo. ¿Qué te ha hecho de repente ser tan avaro con tus concesiones? La respuesta es fácil. En asuntos de poder siempre es necesario tener una alternativa, aunque sea hipotética. Es la primera regla del arte de gobernar. Digamos que yo esta labor la hice, mis orígenes, no sé si llamarle director técnico, en teoría era jefe técnico, estoy en excedencia todavía, de la Sala Olimpia durante el Centro Cultural La Corrala, el Centro Dramático Nacional, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias. Tuve la suerte de estar allí y los equipos eran más reducidos que ahora, ¿no? Aunque era digamos que eran empresas formales y formaban parte del INAEN y todo esto. No era el INAEN ya del Ministerio de Cultura, era todo como más familiar, más reducido, pero yo tuve la suerte de poder experimentar allí, de ver a compañías maravillosas, de compañías que desde el Insaiken a Alvin Nicolais a la Royal Shakespeare Company. Era un sitio en Madrid que no estaba el canal, no
que albergaba todo ese tipo de gente. Yo tenía la suerte de trabajar para ellos. Para mí fue una fuente de información visual constante. O sea, es que recibimos en esa época, se hacía el Festival Internacional de Teatro, venían compañías de todo el mundo, con lo cual fue un sitio de experimentación, ¿no? Con el Centro Dramático Nacional pues tuve la suerte de convivir con José Luis Tamayo, que es el director técnico por excelencia de este país, que él hizo el Real, él ha hecho muchas reformas, ¿no? Ahí estuve hasta el año 90, en donde surgió la posibilidad de formar parte de la creación de un teatro desde sus cimientos, que fue el Teatro Central. Yo tenía que dejar la Sala Olimpia e irme para allá, puse unas condiciones. Yo también era muy jovencito para afrontar esta historia, pero bueno, me lo propusieron. Dije, bueno, lo hago si me dejan intervenir en toda la parte funcional del teatro. Yo al arquitecto le voy a respetar, pero él nos tiene que respetar a nosotros en toda la parte técnica. Y así fue, y la verdad es que fueron periodos muy intensos, pero satisfactorios. Posteriormente nos incorporamos a una empresa que ya tenía José Luis Tamayo y bueno, colaboramos con él en la rehabilitación de diversos sitios, la Abadía, el Teatro Llure. Yo colaboré pues haciendo todo el proyecto eléctrico, de instalaciones y demás. Y la Abadía también fue un proyecto muy bonito que me tocó coordinar personalmente, porque me parecía súper interesante y atractivo y un buen proyecto para Madrid. Y bueno, y ahí estaba Piru Navarro, José Luis Gómez, Gerardo Vera. Había un montón de gente que yo confiaba en que aquello iba a ser estupendo, y nos metimos a hacer toda la reforma de reformar una iglesia y un salón de actos en lo que es ahora. Y ahí estuve hasta ponerlo en marcha. Hice 3 o 4 espectáculos de inicio, el Retablo de la Avaricia, los entremeses, trabajé un Fausto, hasta que bueno, yo ya dije, yo lo que quiero es volver a retomar la luz, y por momentos abandoné esa actividad de coordinación, dirección técnica por la luz, que es lo que sigo haciendo ahora. ¿Quién pinta este resplandor? El sol. Esto es un oficio donde te tienes que ilusionar con él. Si no, no hay término medio. Si no te gusta, no te puedes dedicar a él. Son muchas horas, son mucho tiempo personal para que ese trabajo trascienda un poco. Hablaba de la ilusión, pero hablaba más de la pasión. Yo creo que no sé, casi todos los que nos dedicamos a esto nos gusta nuestro trabajo, nos apasionamos con él, somos unos frikis probando cosas. Sale un aparato nuevo y vamos a ver qué hace, a ver cómo se comporta. Sale una lista de colores nuevas y tratas de experimentarlos. No sé, es muy viva la profesión, ¿no? Entonces, sí, en la Asociación de Autores de Iluminación el único condicionante es que seas un apasionado de la luz. Quiero decir, da igual que seas enseñante, que seas estudiante, que seas profesional, que seas técnico, es que la luz te apasione como lenguaje, y creo que eso es maravilloso. En esa medida no es una profesión a la que te puedas dedicar, bueno, como otras muchas, ¿no? Si no te gusta, no es una profesión que te vaya a hacer ganar muchísimo dinero, ni nada, o sea, es una profesión que le vas a dedicar mucho más tiempo siempre del que tú tienes. Entonces, pues o te gusta o no puede ser. Y bueno, la fortuna es que a mí me gusta y vivo de ello. O sea, eso es la mayor suerte que una persona creo que pueda tener con su oficio. Tierra, aurora en la alegría, flora en paz, balas en guerra y reina en el alma mía. Si la voz se ha de medir con las acciones humanas, mal habéis hecho en decir finezas tan cortesanas, cuando os viene a desmentir todo ese marcial trofeo con que yo atrevida lucho. Bob Wilson, Robert Carsen, Robert Lepage, Pina Bausch, Castellucci, que va a venir, Jennifer Tipton, Max Keller. Ahí está lleno mi mundo de gente que he visto, que he ido observando, que si he podido he ido a
escucharles y por supuesto que veo todos sus espectáculos. Ola Furelia Son, que no viene del teatro, que es un tipo de artes plásticas que hace exposiciones con luz, que hace montajes con luz. Hay un montón de referentes que yo trato de seguir. James Turrell, no solamente de la parte del espectáculo, sino de la parte del arte, ¿no? De las instalaciones. Y luego procuro ver todos los espectáculos que puedo españoles y trato de seguir a mis colegas, ¿no? Y no voy a citar a ninguno porque hay muchos y muy buenos y no me quiero olvidar de ninguno, pero creo que en España se están haciendo buenos trabajos con la iluminación y yo siempre que veo cosas aprendo, veo cosas nuevas, veo formas diferentes de transitar por la luz, de contar las historias. Yo soy muy permeable, muy agradecido cuando veo cosas, las hago mías y muy copión también. ¿Qué más puedes querer? ¿Qué más puedes querer? El mundo que abandonamos. Tú eras muy pequeña, no puedes recordarlo. El mundo de los hombres, con esas cloacas verticales que llaman ciudades. Cada espectáculo nuevo al que me invitan a participar, pues es un reto. Aprender, desarrollarme un poco más, investigar un poco más. El próximo reto para mí es Claudio Tolcachir con Tierra de Fuego, que estrenamos la semana que viene. Viene ya casi hecho, porque lo hemos hecho en Sevilla, en el Teatro Central, pero ahora hay que ponerlo ahí en la sala pequeña del Matadero, la sala Masao, que siempre me olvido el nombre. Y esto es lo más inmediato. Después me toca Alejandro Magno en Mérida, me tocan, bueno, hay el nuevo proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que Elena Pimenta pues sigue contando conmigo. Y bueno, yo creo que cada trabajo es un reto nuevo y procuro tomármelo como si fuera la primera vez. O sea, realmente cada vez es un reto, cada propuesta trato de empezar de cero y limpiarme y ver qué sale, ¿no? Hasta que conste qué culpa te resulta del proceso, yo tengo de tenerte preso. Ya le hallaré la disculpa. Nadie entender solicita tu fin, pues sin honra ya, prendes a quien te la da, guardando a quien te la quitan.